Hola, profe. Bienvenido y bienvenida a esta masterclass sobre diseño de rutinas de aula. Mi nombre es Alfonso Osorio. Tengo 42 años y soy licenciado en Educación Artística con especialización en Currículo y Pedagogía de la Universidad de los Andes. Por más de 10 años he estado en el aula y la más reciente etapa de mi labor me he dedicado al acompañamiento y formación de docentes de diferentes áreas de conocimiento en currículo, preparación de clase, gestión de aula y seguimiento a los aprendizajes. Creemos que el talento y la vocación son las únicas herramientas con las que las y los maestros contamos y a través de ellas logramos un desarrollo adecuado de los aprendizajes de cada uno de nuestros estudiantes. Sin embargo, al pensar en el éxito de las buenas prácticas, nos encontramos con que las y los docentes todo el tiempo estamos aprendiendo, desarrollando nuestras habilidades para la enseñanza y, lo más importante, la movilización de los aprendizajes en nuestros y nuestras estudiantes. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje nos enfrentamos a diferentes grupos e individuos que pueden modificar de muchas maneras el o los propósitos de enseñanza que hemos pensado desarrollar en una sesión de clase. Sumado a factores socioemocionales, nuestra clase puede naufragar o perderse en el intento. Dicho esto, podemos concluir que no es suficiente apelar a nuestro talento o a la vocación. Se hace necesario aplicar acciones intencionadas y sistemáticas que nos permitan optimizar factores como el tiempo efectivo de aprendizaje, la atención y el comportamiento de nuestros estudiantes. Entonces, la gestión de aula se convierte en una necesidad, no solo por una cuestión de espacio, sino por la necesidad de formar ambientes de aprendizaje más robustos y significativos, dotados de rutinas pensadas, diseñadas y probadas. Piensa en las siguientes situaciones. La maestra llega al aula mientras sus estudiantes se encuentran en un cambio de clase o llegando del descanso, lo cual obstaculiza el inicio puntual de su sesión. ¿Qué podría hacer la docente para mitigar esta situación y no permitir que se vuelva una constante? Segunda, el profesor inicia su sesión de clase y nota que sus estudiantes no entienden de la temática que se está abordando. Sin embargo, el docente continúa con el desarrollo de su clase. ¿Qué puede hacer el docente para conectar a sus estudiantes con los aprendizajes dispuestos para la sesión? Tercera, la docente reconoce que al menos uno de sus estudiantes presenta dificultades de aprendizaje. No obstante, al momento de verificar sus comprensiones, lo hace de la misma manera que lo hace con el resto de sus compañeros. ¿Qué puede hacer la docente para verificar la comprensión de todos y todas sus estudiantes? Cuarta, cuando se acerca al final de la clase, el docente pide a sus estudiantes que levanten la mano a aquellos que entendieron. La gran mayoría la levanta y el docente da por terminada la clase. ¿Cómo puede el docente recoger de una manera más efectiva los aprendizajes de sus estudiantes? Si pensamos con detenimiento en las anteriores situaciones o en otras tantas que suceden de manera cotidiana en nuestros entornos escolares, podríamos concluir que muchas de ellas pueden ser mitigadas o corregidas. Basta con identificarlas y tomar las acciones que nos permitan hacerlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para gestionar factores como el tiempo efectivo de aprendizaje, el comportamiento, el uso del espacio y o recursos físicos y la atención de las y los estudiantes? Cuando termino un acompañamiento a clase, poniendo el foco en la gestión de aula y llego al espacio de retroalimentación, la conversación con las y los docentes gira en torno a qué salió bien, qué pudo salir mejor y cuáles estrategias podemos poner en funcionamiento para mejorar en la gestión de aula. Es claro que muchos docentes ofrecen distintas posibilidades, distintas estrategias. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunos elementos que harán que nuestra conversación pase de ser algo meramente anecdótico a algo que ponga a las y los docentes en función del diseño de rutinas concretas que les permitan a corto plazo promover cambios y a mediano y largo plazo apoderarse de ellas y alimentarlas. Revisemos algunos conceptos. Charlotte Danielson, dentro de su marco para la enseñanza, específicamente en los dominios 2 y 3, ambientes para el aprendizaje y práctica pedagógica respectivamente, define una serie de componentes como ambientes de respeto y empatía,
manejo de procedimientos de clase, manejo del comportamiento de los estudiantes, organización del espacio físico, comunicación con el estudiante, involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, entre otros. Todos ellos apuntando a la gestión de aula desde el diseño de rutinas y, por supuesto, al desarrollo de aprendizajes significativos. De igual manera, existe una organización con colegios en administración en Bogotá que ha diseñado un marco robusto a partir del cual se forma a las y los docentes en acciones de alto impacto. Dichas acciones brindan estrategias que fortalecen sus prácticas y se instauran como rutinas dentro de sus espacios de clase. Si tú me preguntas cómo se entretejen todos aquellos dominios y componentes o ¿cómo podemos lograr establecer rutinas de clase efectivas sin saturarnos de información? La respuesta es que en este espacio encontrarás algunas herramientas y te situarás en el desarrollo y aplicación de rutinas de clase que te permitan fortalecer la gestión de aula y, por supuesto, las experiencias de aprendizaje de las y los estudiantes en sus entornos escolares. Antes del diseño de cualquier rutina es importante visualizar nuestra clase y lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Esto significa estructurar mi clase y para ello es indispensable diferenciarla en momentos. Te lo imaginas como un gran viaje en el que todos y todas estamos a la expectativa de lo que vamos a ver, a conocer, reconocer, experimentar y transformar. Y finalmente, al terminar el viaje podemos dar cuenta de todo aquello que vivimos y aprendimos. En este orden de ideas podríamos hablar de 4 momentos que dan la estructura de la que hablamos a nuestra sesión de clase. Y por qué no, hacer el viaje con nuestros estudiantes. En primer lugar, la conexión. Es el momento en el que puedo involucrar a mis estudiantes con la clase, ya sea a través de una conversación desestructurada, un juego corto o simplemente preguntándoles cómo les fue en la clase que pasó, en el descanso, etc. En segundo lugar, el inicio, como aquel momento en el que de manera intencionada pongo a mis estudiantes en situación de aprendizaje y los introduzco en el tema de la clase, ya sea por medio de preguntas de exploración de conocimientos previos, el uso de material concreto de apoyo audiovisual o un espacio de conversación, entre otros. En tercer lugar, el desarrollo, el momento de la experimentación, el momento en el que pongo en manos de mis estudiantes todas las herramientas para que apropien los conceptos, aclaren sus inquietudes, formulen hipótesis, desarrollen sus aprendizajes, etc. Cuarto lugar, el cierre, un momento muy importante pero no muy bien resuelto en la mayoría de casos, pues tradicionalmente fuimos permeados por estas dinámicas de final de clase en las que simplemente nos preguntaban si entendimos o no, si nos quedó claro, o si teníamos preguntas que por cuestiones de tiempo él o la docente no nos iba a responder. El cierre es un momento tan importante como el desarrollo, como los otros momentos, pues es ahí donde podemos verificar los aprendizajes de nuestros estudiantes, revisar sus comprensiones, retomar y aclarar inquietudes, medir el nivel de avance del colectivo, llevarme información valiosa con la que puedo sellar y continuar o saber desde dónde debo retomar en una siguiente sesión. Algunos maestros me han preguntado por los tiempos de cada momento de la clase. Si la clase fuese de 1 hora, propondría que la conexión tuviera una duración de 5 minutos. El inicio, 10 minutos, el desarrollo 25 minutos y el cierre 20 minutos. Teniendo definida la estructura de la clase, la importancia y el significado de cada uno de sus momentos, entonces podemos concentrarnos en algunas herramientas que podemos usar como rutinas de clase y con la práctica llegar al diseño de nuestras propias rutinas. Primera rutina, disponer el aula y los recursos físicos. Es importante que las y los estudiantes encuentren un espacio ordenado en el que tengan fácil acceso a sus puestos y fácil contacto con los diferentes recursos con los que se cuenta para la sesión: tablero, televisor, material concreto o instrumental especializado para cada área, etc. De igual manera, la organización de pupitres o mesas de trabajo no solo debe permitir el contacto visual entre pares y de docente a estudiantes,
sino que debe permitirme realizar mis rutas de monitoreo, desde las cuales puedo verificar el trabajo de las y los estudiantes y dar retroalimentación en simultáneo. Segunda rutina: construir y establecer acuerdos que permitan el buen funcionamiento de la clase. Todas y todos los docentes nos preparamos para que las clases fluyan y nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes que hemos dispuesto. Sin embargo, existen factores comportamentales que no permiten el funcionamiento regular de la clase y afectan el tiempo efectivo de aprendizaje y su desarrollo. Dicho esto, es pertinente entonces, primero, construir los acuerdos. Esta construcción debe hacerse en conjunto con las y los estudiantes, pues el involucramiento les pone en una posición participativa e incluyente, dejando de lado la creencia de que todo lo que sucede en el aula es por voluntad y disposición del docente. Segundo, verificar que la totalidad de las y los estudiantes entienden y acogen los acuerdos. Esto permitirá reformular o modificar acuerdos y sellar la construcción. Tercero, fijar los acuerdos en un lugar visible dentro del aula o en un lugar de fácil acceso para las y los estudiantes, como el cuaderno, portafolio, carpeta, etc. Cuarto, garantizar que los acuerdos se estén cumpliendo a partir de la retoma y el monitoreo, acompañado del restablecimiento siempre que sea necesario. Tercera rutina: garantizar el silencio en procura de la atención y la escucha activa por parte de las y los estudiantes. Es importante involucrar a los estudiantes en la creación de códigos o comandos que puedan entender y utilizar para hacer silencio cuando se requiera atender a una instrucción, una explicación o la exposición de un par, bien sea a partir de una señal o una sentencia como vamos a poner los ojos en o enfoquémonos en. Recuerden que esto debe volverse un hábito, por lo tanto, debe practicarse y hacerse siempre que sea necesario. Con esto evitamos muletillas como el famoso ch, ch, ch. Para ello, es importante primero, al hacer la señal de silencio o la sentencia, verificar que la totalidad de las y los estudiantes la esté haciendo y efectivamente estén en silencio. Esta práctica va a permitir que los estudiantes se empoderen y a mediano plazo, dependiendo de la constancia y el valor que instaure el docente en sus estudiantes para esta práctica, podrán ellos mismos usarla y solicitar el silencio de una forma asertiva. Segundo, felicitar y hacer el refuerzo positivo siempre que las y los estudiantes logren ejecutar y respetar la señal o la sentencia. Cuarta rutina: dar instrucciones claras. El desarrollo de una tarea específica, el requerimiento de una acción determinada o la ejecución de diferentes actividades está precedido por una instrucción o instrucciones que, creemos, son entendidas perfectamente por las y los estudiantes. No obstante, cuando vamos a ver su despliegue, podemos encontrarnos con que no es lo que habíamos solicitado en la instrucción o simplemente no lo están haciendo. Es ahí donde cobra importancia la calidad con la que damos las instrucciones, la cual es producto de la precisión y la secuenciación. Entonces, no podemos afirmar que una instrucción es bien dada a partir de la ejecución de la misma. Antes, es necesario verificar su claridad y para ello se hace necesario solicitar el parafraseo de uno o más estudiantes. Es decir, al dar una instrucción, debo verificar si fue clara para las y los estudiantes por medio del parafraseo. Si descubro que no fue clara, debo repetirla teniendo en cuenta estas tres características: instrucciones precisas, concretas y secuenciales. Quinta rutina: usar efectivamente el tiempo de la mano de los momentos de la clase, compartidos anteriormente. Se hace necesario cumplir con el propósito o los propósitos pensados para la sesión, los cuales se articulan a partir de actividades significativas y retadoras
que se deben desarrollar en los tiempos preestablecidos. Recuerden que cada momento, conexión, inicio, desarrollo y cierre deben ser visibles. Por lo tanto, debemos ser rigurosos con el tiempo de ejecución de las actividades para no afectar el tiempo de cada momento de la clase. En ese orden de ideas, es pertinente, primero, asignar y cronometrar el tiempo. Cuando se asigna una actividad específica, se deben anunciar a las y los estudiantes el tiempo de ejecución de la misma. Segundo, durante el tiempo de ejecución de la actividad, es pertinente monitorear para revisar, entre otras cosas, cómo va el desarrollo de la actividad con respecto al tiempo asignado y de esta manera ampliar el tiempo de tal forma que puedan terminar, garantizando, claro está, la claridad del producto que se espera. Tercero, gestionar la transición al indicar a las y los estudiantes que se va a pasar a otra actividad, ya sea dentro de un mismo momento de la clase o también al indicar que se va a pasar al siguiente momento. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la clase, o con esto terminamos y pasamos al cierre de la clase. Sexta rutina, revisar que las actividades pueden ser desarrolladas por todas y todos los estudiantes. Sus actividades deben estar diseñadas para atender a la diversidad y los ritmos de aprendizaje presentes dentro del aula. Para ello, puedes usar, primero, presentar a tus estudiantes la información de diferentes maneras, explorando lo visual, lo sonoro o lo táctil. De repente, si van a usar un recurso audiovisual, procura que tenga subtítulos o que se escuche con claridad el mensaje. Segundo, permitir diferentes formas de comunicación de sus productos. Al momento de revisar el trabajo que desarrollaron, las construcciones realizadas a partir de una actividad específica, es importante tener en cuenta que hay estudiantes que tienen un desarrollo mayor de la oralidad, otros que pueden hacerlo mejor desde lo escrito, otros desde la organización, otros desde el uso de material concreto, etc. Para finalizar, la séptima rutina, garantizar un cierre efectivo de la clase. Como lo mencioné anteriormente, es importante que las y los estudiantes salgan de la clase recordando qué aprendieron durante la sesión, qué fue lo más retador, cómo lo pueden relacionar con su cotidianidad o cómo se va a relacionar lo que vieron con lo que sigue en la próxima clase. Sin duda, será necesario darle un cierre a la sesión con preguntas que me permitan verificar sus comprensiones. Por ejemplo, ¿qué aprendimos hoy? O usando rutinas de pensamiento visible como antes sabía, ahora sé, o generando espacios reales de verificación de aprendizajes que no se resuelven con una evaluación o un quiz y que aparte a mí como docente me permiten llevarme información valiosa respecto al avance de mis estudiantes, con la que puedo retomar en la siguiente sesión, ya sea para reforzar o para continuar. Concluyendo, el uso de rutinas de clase que movilizan la gestión de aula habla de docentes que piensan en los aprendizajes de sus estudiantes, docentes que brindan lo mejor de sí para crear hábitos y comportamientos, docentes que no solo piensan la clase desde lo disciplinar, sino que involucran lo socioemocional y lo inclusivo. Querida y querido colega, esta es una invitación a pensar y repensar nuestras clases. La propuesta no busca que nuestros estudiantes deban ingresar, estar y salir de nuestras aulas como robots. Por el contrario, la invitación está hecha para el aprendizaje con experiencias significativas y retadoras desde clases muy bien estructuradas y agenciadas por expertos como tú. Recuerda que lo que hacemos en el aula es lo que queremos ver en el mundo. Estoy seguro de que toda la información acá compartida será de gran provecho. Valoro inmensamente el acompañamiento a docentes de reciente vinculación por parte de la Secretaría de Educación del Distrito. Por esto, te invito a difundir este y otros recursos para docentes de reciente vinculación dispuestos aquí, en Espacio Maestro. Muchas gracias.